muchos de ustedes están trabajando en su reporte de sustentabilidad, así que para nosotros es un placer que se sumen hoy, sobre todo fundamentalmente porque muchas veces cuando hablamos de gobernanza específicamente, es como que existen dificultades de comprender la magnitud y el alcance. Entonces, bueno, un poco en esto, Luis, padre, es especialista en este tema y a mí me gustaría compartirlo. Te cuento, Luis, así ya después te presentas un poco, pero te cuento que en uno de los cuadraditos vas a ver que hay mucha gente sentada, está todo el equipo de Urbacor, que están ahí, están todos, saludan, ahí entiendo que está Daniel, está Agustín, no sé si está Bruno, tiene que estar Jorge, así que bueno, ahí está todo el equipo, ¿sí? Así que bueno, por un lado, sé que por el otro está Matías Raca, que es de ISCOT, está Ariel, que está de IF, gracias por sumarse, está Lucas Severino, que está en la cooperativa La Vencedora en Hernando, o sea, tenemos ahí como muy heterogéneo, así que bueno, ahí te está saludando. Luciana de Talleres, que está acá presente, o sea que hay varios acá. Hola. Hola Lu, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, manejando, pero los escucho. Perfecto, perfecto. Bueno, muchos de todos sé que están trabajando el tema del reporte y entender, digamos, toda la complejidad de lo que implica la gobernanza que va a atravesar a toda la organización, era un poco lo que queremos dar hoy. Así que, bueno, darle la bienvenida a todos y Luis, es todo tuyo el auditorio. Bueno, buenas tardes formalmente ahora a todos. Un gusto compartir este espacio de reflexión, de ideas. Obviamente lo hemos titulado como una introducción a lo que son los fundamentos de un lenguaje que por ahí nos suena como muy hermético, muy de un mundo específico, ¿no? Estos temas como la gobernanza, el compliance, que todavía encima lo usamos como un vocablo en inglés, pero vamos a ver que no es tan complicado. Así que sin más, les voy a compartir la pantalla, voy a dejar de verlo por el sistema que tenemos, pero pueden vía, si te parece, Carolina, no sé si nos da. Sí, vía chat, vamos a ir leyéndote las preguntas y las Vía chat, consultas. vía chat, a ver, salvo que también conecte, perdón, mi teléfono. Esa es otra alternativa que no está para nada mal. Lo que tenés que es mutear y silenciar todo, así ya lo podemos dejarlo tranquilo todo. Perdón, voy a probar eso de manera que y vemos que muteamos. Estamos. Ustedes me dirán si quedamos unidos. Ahí está, ahora va a ser eco, ¿sabes? Ahí está, hola, hola. Sí. ¿Está con eco allí? No, Bueno, ¿nos ves? yo tengo apagado el micrófono de mi teléfono. Entiendo que. Perfecto, nosotros te vemos. Lo importante es que vos ahí te sumaste. Ahora sí. Voy a ver ahí, si no se acopla. Perfecto, ahí te escuchamos perfecto. ¿Nos ves bien entonces? Los veo y puedo ver si levantan la mano o algo de esto. Así que quedo atento. Dale, perfecto. Buenísimo. Bueno, dicho este saludo, vamos yo preparé un material, ¿no es cierto?, que nos dé la posibilidad de ir relativamente ágil con el tratamiento del tema y que a su vez nos dé la posibilidad de dejar 4 o 5 ideas claras, ¿no? Me parece que sería lo más importante. Como decíamos, creo que ustedes ven bien la pantalla, ahí ven a una señorita. La busqué pidiéndole a Google que me buscara algo que sea un rostro con suspicacia. La verdad es que cada vez que me toca hablar de ética, y lo hago a menudo en el mundo empresarial, pero confieso que también, por ejemplo, en la formación de profesionales, como lo hago a nivel de grado, posgrado, como docente, cada vez que uno entra y dice, ahí viene el profe de ética, las miradas son casi estas, ¿no? Muy suspicaces. ¿Qué será esto? ¿Qué tema aburrido? ¿Por qué
¿por qué esta cruz de tener que hablar de este tema? ¿Por qué no hablamos de temas mucho más concretos aparentemente, ¿no? Y esta idea me llevó a pensar en una frase que acuñó un abogado que fue nada más ni nada menos que durante 20 años el rector de Harvard. Derek Book fue que dando una conferencia y ante los argumentos de que la educación era cara, dijo, bueno, mira, si crees que la educación es cara, probá con la ignorancia, ¿no? Y creo que para mí sería trasladable el razonamiento a la ética. Muchas veces tenemos la idea o el prejuicio, claramente, de que la ética es algo inútil y encima de ser inútil es aburrido. Entonces, uno podría decirle a alguien que crea en la inutilidad de la ética que pruebe con el vale todo, que pruebe con cualquier regla de juego, que pruebe con el vale todo y que además en esa prueba arranque por su propia casa y vea si el vale todo podría ser una regla. Yo creo que claramente llegaremos a la conclusión de que en pocos minutos todo sería un caos. Y ahí entendemos entonces la necesidad de ponernos en el tema ético. Claro, meternos en el tema ético cuando no venimos ni del mundo de la filosofía, ni tenemos por qué hacerlo además, nos lleva a hacerse preguntas. Y a mí me pareció interesante porque este filósofo que marcó claramente una bisagra en la historia de la filosofía, llegó a decir, un hombre del siglo XIX, solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. Y me pareció interesante porque cuando hablamos de ética creo que esto se aplica claramente. Es decir, ¿por qué tengo que practicar determinadas conductas? Y bueno, si no tengo la posibilidad de responderla, probablemente lo que haga es rechazar la pregunta. Rechazar la pregunta no es lo que ha hecho avanzar la humanidad en general, ¿no? Todo lo contrario, la reflexión que ha ido siempre en torno a la ética era cómo encontrar una respuesta precisamente desde la razón a esta gran pregunta. La gran pregunta que se hicieron los pensadores que nos dejaron este bagaje cultural del que formamos parte hoy, particularmente en todo Occidente, pero también diría que en Oriente la pregunta ha sido la misma. ¿Cuál es la mejor forma de vivir que podemos adoptar los seres humanos? Y digo que es una pregunta que lleva muchos intentos de resolverse. Me encantó esta imagen actualizada de Platón. Me encantaría conocerlo a Platón y poder corroborar que más o menos una persona así era. Este hombre, 400 años antes de Cristo, caminando por los pasillos de su escuela de filosofía, seguramente muy del brazo, con un alumno incipiente, brillante, que se llamaba Aristóteles, iban haciendo estos diálogos mientras sus alumnos escuchaban y participaban. Y la gran pregunta de Platón en estas conversaciones con Aristóteles era, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cuál es la mejor manera? Obviamente, después de un largo rato de estar pensado, razonando, Platón llega a la conclusión de que el sentido de la vida, es decir, de todo el esfuerzo que demanda una vida completa, es poder alcanzar una situación de ser y hacer las cosas de una determinada manera, es decir, llegar a actuar, llegar a hacer las cosas con 4 grandes virtudes, ¿no? Sabiduría, fortaleza, templanza y justicia. Hacer eso además siendo un hombre de bien, tanto para uno mismo como para la sociedad y para lo que organiza la sociedad que llamaríamos el Estado, ¿no? Es decir, 4 grandes virtudes para actuar de una determinada manera en mi propio bien y en el bien de los demás. Pero él se daba cuenta que esto no era una cuestión fácil, solo
puedo llegar a actuar en base a esos 4 pilares virtuosos si logro una victoria muy compleja, muy lenta de lograr, muy difícil, al punto que dice él, es la primera y es la mejor victoria que puede conseguir o conquistar un ser humano, que es conquistarse a sí mismo. De manera que este esfuerzo no es un tema menor. Y vamos a ir todo el tiempo yendo de lo personal a lo organizacional, porque no hay manera de dividir lo que somos como personas que lo que somos como organizaciones. No hay ninguna organización que sea mejor que sus integrantes. Por lo tanto, cuando hablamos de ética, la correspondencia es absoluta. Y me sigo yendo más atrás, ¿eh? Y me quedo prácticamente en el siglo VIII, porque no sabemos si nació más o menos en el 780 en Bagdad, pero al-Khwarizmi, Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, traducido al español como al-Khwarizmi, fue un sabio, matemático, algebraico, fue el que trajo el conocimiento del álgebra a Europa, nada más ni nada menos, y obviamente, como lo era en la época estos sabios, un filósofo esclarecido, un hombre que se preguntaba y que buscaba las respuestas permanentemente. En un momento dado los desafían sus alumnos, como ocurre siempre con estos grandes maestros, y alguien viendo que no solo era un filósofo, sino un matemático, le dice, ¿cuál es el valor de una persona? ¿Cómo se puede calcular cuánto vale una persona? Y allí al-Khwarizmi me dice, bueno, si usted me pregunta cómo se puede calcular el valor de una persona, le voy a decir que si esa persona tiene ética, colóquele un 1. Ya tiene un valor de 1. Ahora, si además de ser ética, esa persona es inteligente, le diría, agregue un 0, ya vale 10. Pero si además de esos 2 atributos, esta persona es rica, bueno, dice claramente yo le agregaría otro 0 porque ya vale 100. Pero no me quedaría ahí, dice al-Khwarizmi, si además de todas estas cualidades es una bella persona, colóquele otro 0 porque sin duda se va a encontrar con alguien que vale 1000. Imagino la cara asombrada de sus discípulos cuando los interrumpe diciendo, pero tengo que aclarar algo, si se pierde el 1, esta persona pierde todo su valor, solo le van a quedar los 0. Por lo cual empezamos a entender o a despejar el valor de la ética. El valor de la ética es el valor de 1. Y vamos a jugar con esa palabra porque en definitiva la ética es la que determina el valor de 1. ¿Sí? No solo en términos aritméticos, sino en términos de persona, en términos ontológicos, de quién soy, ¿verdad? Entonces, esta idea de irnos acercando a la ética nos lleva ahora de nuevo a esta primera parte del siglo XXI, primer cuarto del siglo XXI que estamos viviendo, y ahí cito a una maestra, Paola del Bosco, que desde el año 2022 es la presidenta de la Academia Nacional de Educación de la Argentina, italiana, filósofa ella, vive en Argentina. A Paola le gusta decir que tener ética es tener la capacidad personal de elegir lo mejor. Voy a insistir con esto, vamos a ir llevando siempre un razonamiento personal y organizacional. Y si extrapolamos a la organización lo que dice la doctora del Bosco, tener ética es la capacidad que tiene una organización de elegir lo mejor, ¿no? En términos de selección, en términos de elección. Obviamente, esto es un proceso evolutivo y yo siempre puedo, como persona y como organización, aprender más a elegir lo que era mejor. Otro filósofo actual, rector de la Universidad Javeriana, sería la Universidad Jesuítica de Bogotá, asesor, entre otras cosas, de algunos presidentes de la República en Colombia, de los Fondos para la Paz, Bernardo Toro,
Bernardo Toro dice que tener ética no es nada más ni nada menos que tener a disponibilidad permanente criterios que me permiten a mí como persona, como ser humano, tomar una decisión de cara a un dilema. ¿Mm? Y seleccionar aquello que me permite vivir con dignidad. A mí me gusta la figura de que el dilema es como cuando uno va navegando con un navegador hoy, con un GPS o con el Google Maps, y el mapa me dice que hay una línea recta por un largo trecho de distancia, una línea recta, y de golpe, sin que el mapa me lo señale, se me acaba el camino y me encuentro con un quiebre, con una T y dos flechas que me dicen dobla a izquierda o dobla a derecha. No puedo seguir por donde iba. Esto quiere decir que los conocimientos que tenía no me sirven, tengo que tener otros criterios para elegir lo que sea mejor. Y esto es por lo que progresan las personas y las organizaciones, cuando se dan cuenta de cara a un dilema que no tienen el conocimiento suficiente para elegir qué es mejor. Ese es un salto cuantitativo y un salto cualitativo en la capacidad de madurar en términos morales, en términos éticos, que lo vamos a usar como sinónimo. Pero estamos diciendo ética, integridad, compliance, son parecidas absolutamente, son todas primas hermanas, pero no son hermanas. Tener integridad es básicamente gozar de una cualidad enorme que es ser honesto. Cuando usamos la palabra honesto, en general nadie está buscando una significación rebuscada, ¿no? Es decir, esa persona es honesta, dice lo que piensa, actúa tal cual lo que cree. Lo ponemos más formalmente, ser honesto es tener y demostrar que yo tengo una adhesión consistente e intransigente, fíjense esto, a sólidos principios y valores morales y éticos. Es decir, el honesto está adherido consistentemente, intransigentemente, no negocia ese apego a principios y valores morales y éticos. Por lo tanto, es fácil distinguir a una persona honesta cuando actúa, porque en ética la integridad la vemos precisamente en dónde, en la honestidad con la que actúa, en la veracidad con la que se mueve y en la seriedad con la que lleva adelante las acciones. Dicho de otra manera, para entenderlo por el antónimo, integridad es lo opuesto a hipocresía. La palabra hipócrita es precisamente aquel que está fingiendo algo que en absoluto cree. Por lo tanto, yo dejo de ser íntegro cuando usando la etimología de la palabra, dejo de ser un entero. Íntegro y entero es la misma, ¿no? Y paso a ser algo partido. El hipócrita es algo partido. Por un lado está lo que cree y por otro lado está la conducta que lleva adelante. El íntegro está todo el tiempo haciendo un esfuerzo por mantenerse entero, no dividir lo que cree de lo que hace. Pero estamos en el mundo de la empresa en particular y por eso me parece importante que repasemos cuestiones básicas y pongamos este tema en las discusiones que cada tanto está bueno darnos adentro de la organización, que es preguntarnos para qué estamos, dónde quisiéramos estar dentro de 25 años, cuáles son los valores que nos guían y de qué objetivos nos estamos proveyendo a nosotros mismos, nos estamos trazando y qué manera de alcanzar esos objetivos. Es decir, que cuando hablamos de ética, estamos entrando claramente en el campo de misión, visión y valores. Y los valores acá son claramente las reglas de juego. Son los principios que a mí me orientan cuando tengo que tomar una decisión y tengo que actuar de una manera concreta dentro de la empresa. Y digo uno, cuando digo uno es al tener claramente reglas de juego conocidas por todos, a tener claramente una conducta y valores compartidos en lo ético,
a la hora de tomar una decisión, tanto directivos como empleados recuerdan claramente cuáles son las acciones concretas a la hora de actuar. Es decir, que tengan que ser afines al ser y a la visión establecida. Y esto es clave, porque en definitiva, esto me funciona cada vez que tengo dudas. Si logramos avanzar en una organización en la que no hay dudas sobre lo que hay que actuar, estamos en una situación ideal, ¿verdad? Si las personas tienen claro el compromiso y los valores que nos guían. Pero estamos en un mundo complejo donde aquello que tenía claro hoy, mañana puede que me aparezca alguna duda, alguien me haga un replanteo. Por lo tanto, tener claras las reglas de juego es poder tomar decisiones y asegurarme que esas decisiones las toman tanto los que dirigen como aquellos que contribuyen al trabajo de la organización junto con los que dirigen. Lo sepamos o no, todas las acciones que nosotros tomamos, todas las acciones, todas las decisiones que tomamos, las elecciones que hacemos de manera consciente o inconsciente, en modo manual o automático, están basadas en nuestros valores. Eso quiere decir, yo me encuentro con otros y de la manera que actúo es porque mis valores me indican lo que está bien o lo que está mal allí. ¿Qué quiere decir esto? Que lo sepamos o no, cada acción o cada elección tiene valores detrás. Y la gran pregunta sería, bueno, ¿y cuáles son los valores que me rigen a mí en particular? ¿Qué decisiones puedo tomar yo de cara a esos valores? Y acá decimos, bueno, puede ocurrir que los valores estén ocultos, como vemos ahí. ¿Sí? ¿Cuáles son mis valores? Y no me animo a decirlos, porque la verdad es que si soy muy honesto, iría en contra mío, sería casi una declaración de culpabilidad, decir lo que pienso. Por lo tanto, están escondidos. No son los mejores, sin duda. O puedo ensayar y balbucear alguno y decir, bueno, son estos. No se entiende muy claramente qué es. Están ahí, los pongo chiquitos. Lo que quiero es que pasemos rápido a otra cosa y nos dejemos hablar de los valores. Cuando en realidad lo ideal sería que si alguien me interroga, o yo mismo me interrogo, o nosotros como organización nos interrogamos, es cuáles son los valores que nos rigen a nosotros. Y creo que este es un buen ejercicio para sentarse a pensar, solos y en grupo. ¿Cuáles son los verdaderos valores? ¿En qué cosas creo? ¿A qué cosas yo me voy a atener, me voy a adherir, voy a tratar de hacer como este mito griego, de que para cruzar por donde estaban las sirenas se hizo atar al palo del barco para que los cantos de sirena no lo confundieran y poder cruzar allí, ¿no? Yendo a buscar a su amada Penélope. Es decir, ¿cuáles son los verdaderos valores en los que creo? Creo que está interesante hacer un ejercicio personal de hacer un listado y vemos si es abundante, está bueno, si es escaso, habrá que preguntarnos y abrir la idea, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los valores que me mueven a mí? Porque, insisto, en esta misma pregunta podemos ser la propia organización la que habla. ¿Cuáles son los valores que nos mueven a nosotros como organización, como empresa? Insisto, voy a insistir varias veces con esto. Ninguna organización es mejor que sus integrantes. Por lo tanto, esto va a ser siempre un juego de ir y venir de la calidad de la persona a la calidad de las organizaciones que esas personas son capaces de construir. Ahora, ¿cuáles son los valores que nos rigen entonces en las cuestiones cotidianas, particularmente a nivel organizacional? ¿Por qué hacernos esta pregunta? Porque desde Aristóteles para acá fue la evolución del pensamiento de Platón. Aristóteles ya nos advertía que de acuerdo a tus valores, va a ser la ética en este caso, que adoptes, se va a formar tu propio carácter.
nada más ni nada menos. Por lo tanto, cuando lo hablamos como personas, como lo hablamos como organizaciones, si tengo claro cuáles son mis valores, ¿eh? Y además confío en que son verdaderos valores, yo podré confiar en que la medida en que repita una conducta basada en esos valores, la repetición de esa conducta se va a tornar en un hábito, el sostenimiento de ese hábito se va a tornar en una cultura, y esa cultura en lo personal y en lo institucional se me va a forjar como carácter. Y esta es un poco la idea. Yo me voy a formar en los valores, en mi carácter como persona y en mi carácter como organización. Y creo que, insisto, no podemos mantener dividido esto porque, como decía Peter Drucker, este gurú del siglo XX, de la administración de empresas, somos seres organizacionales. Somos seres que nacemos, vivimos y morimos en el marco de organizaciones. Por lo tanto, dividir la persona de la organización en términos de esta reflexión no sería precisamente el ejercicio correcto. Pero dijimos, bueno, hablamos de ética, hablamos de valores, hablamos de integridad, y desde hace unos años para acá, una veintena larga de años, y particularmente mientras más globalizada sea la organización, se habla de la gobernanza. Si yo me pregunto exactamente qué es la gobernanza, tiene que ver con un proceso por el cual yo puedo tomar y hacer cumplir decisiones dentro de una organización, tanto sea en el Estado como en una empresa privada. Es decir, yo alcanzo un buen nivel de gobernanza cuando logro que se tomen decisiones y esas decisiones se puedan hacer cumplir. Entonces, hay alto nivel de gobernanza. Fíjense, cuando discutimos, los gobiernos pueden perder gobernabilidad, ¿qué es? Y pueden estar tratando a los gritos de tomar decisiones, pero que de golpe nadie las cumple. Entonces, el nivel de gobernanza es muy bajo. Dentro de la organización nos puede pasar exactamente lo mismo. Por lo tanto, la buena gobernanza la entendemos como un proceso por el cual las personas, los grupos, las organizaciones van dirigiendo todos los asuntos que tienen que ver con el bien público, con la forma en que gestionamos recursos comunes. Piensen en que usamos recursos comunes desde el punto de vista ambiental, ni hablar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y ético, y obviamente también desde el punto de vista económico. Usamos recursos comunes cuando estamos usando una ruta, cuando estamos usando un sistema de energía, cuando estamos usando un sistema de distribución de agua, estamos usando también capital económico, que son recursos comunes. Por lo tanto, cuando yo tengo una buena gobernanza y un buen proceso para tomar decisiones y asegurarme que se cumplan, lo que estoy haciendo, dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estoy tratando de avanzar hacia la lógica de una sociedad de alto nivel de calidad, donde el Estado de Derecho es altamente respetado. El Estado de Derecho, entendido claramente como una forma de ordenamiento, que parte de un principio de la democracia. Por lo tanto, vamos a empezar a unir palabras: ética y gobernanza. A ver, cuando hay normas que me dicen claramente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y en alguna medida me prescriben, me están recetando lo que yo debo hacer como funcionario de una organización, yo estoy asegurando una gobernanza ética. En el mundo de los negocios decimos, necesitamos todos tener la misma listita de qué negocios sí y qué negocios no. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? En el mundo de la empresa lo referimos a la manera de alcanzar los objetivos. En este caso estamos hablando de la prestación de servicios, la producción de bienes y servicios, la consecución de rentabilidad, pero dejando claro qué negocios sí y qué negocios no. Y esto tiene que quedar claro en todos los funcionarios de la compañía,
A mí por ahí me preocupa cuando veo que hacemos talleres de ética y no están los directivos. Digo, no sé, los directivos irán a otro curso de mejor calidad, seguramente que lo habrá, que quedamos nosotros, pero me preocupa la imagen triste que da una empresa, desde una pyme hasta una grande, que es que cuando se hablan temas de ética, no están los directivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya lo saben? Qué bien, ¿no? Se han formado en otro lado, pero hay un mal ejemplo también en no estar allí. Es una manera de menospreciar el contenido de lo que se dice, es casi como diciendo, esto está creado para ustedes, no para mí. Yo como directivo puedo tomar las decisiones que quiero, para mí, la pauta de qué negocios están bien y qué negocios están mal es diferente a la de ustedes. Eso corrompe la credibilidad de la organización y obviamente destruye la gobernanza. Destruye la gobernanza. Por lo tanto, la gobernanza supone una complejidad. La gobernanza supone que hay sistemas, que hay principios claros, escritos, y que hay procesos claramente definidos por los cuales nos regimos como organización. Quiere decir que cuando tomamos una decisión, hay todo un sistema, hay principios y procesos que nos aseguran que esa decisión se ejecuta. Nada más ni nada menos. Pero aparece una palabra ahí, con una fonética anglosajona, ¿verdad? Compliance. Y compliance tiene que ver, mucha gente lo traduce como cumplimiento, no es exacta la traducción a cumplimiento. Cuando hablamos de compliance, estamos hablando de algo mucho más interesante, mucho más divertido y mucho más complejo. Cuando hablamos de compliance, estamos hablando de todos los procedimientos y las buenas prácticas que tiene una organización y la gente que tiene dispuesta para eso y el conocimiento que esa gente tiene para hacer algo muy concreto todos los días, aunque parezca compliance algo muy etéreo, que es identificar y clasificar todos los riesgos operativos y legales que tenemos. Muchas veces, como los riesgos operativos traen consecuencias legales, pensamos que el tema de compliance es un tema para tener allí a un abogado. Y yo diría que sí, para algunos temas, sin lugar a dudas, pero para mí la compliance, el ejercicio de compliance es multidisciplinario, porque de golpe un operario puede decirme dónde hay riesgo operativo, de golpe lo puede hacer un chofer, de golpe lo puede hacer un ingeniero, de golpe lo puede hacer alguien del área de ventas o del área de contacto con los clientes. Es decir, compliance sirve para identificar y clasificar riesgos operativos y legales que podríamos enfrentar y sobre todo, una vez que me ayuda a identificar y clasificar esos riesgos operativos, me tiene que indicar cuáles son los mecanismos para prevenirlo. ¿Qué hacemos para que ese riesgo no se dé, no se active? ¿De qué manera nos manejamos, ¿no? La gestión, el gerente, el manejo, el manu agere, todo de la misma raíz latina que es manager, manejo. ¿Cómo controlamos esos riesgos? Porque probablemente no los pueda evitar, pero sí podría disminuir el impacto. ¿Y cómo reaccionamos de cara a esos riesgos? ¿Los disimulamos, los escondemos, mentimos, decimos la verdad, lavamos los trapitos sucios en casa? Digo, me parece un tema clave el tema de mirar la situación de trabajo en compliance como la posibilidad de todavía mucho más alinearnos internamente dentro de la compañía. Así que todo el mundo tenga claramente la lógica de que a dónde queda el norte y más allá de lo que nos sacuda, siempre recuperamos como una brújula ese norte magnético que nos dice qué es lo correcto, cuál es el camino, por dónde vamos para alcanzar los objetivos. Por lo tanto, compliance está ligado a riesgos, a prevenir aquellos riesgos que tendrían daños, y hoy sabemos, por ejemplo, que no solamente los daños pueden ser de tipo materiales o patrimoniales, que sin duda lo son y existen, sino uno de los mayores riesgos
en la época de la absoluta globalización, que es el riesgo reputacional. Los desafíos que nos imaginemos, ¿cuántos minutos demoraría algún escándalo importante en nuestra empresa en ser conocido rápidamente? ¿Sí? Hoy, en una época de redes sociales full, incontrolables, incluso en algunos casos, el riesgo reputacional es lo que piensen de mí, lo que crean de mí, la imagen que tengan de mí, es uno de los riesgos más importantes, más allá del legal, que hay que considerarlo obviamente. Porque después vendrán, sí, sin duda, multas, sanciones, la pérdida de algún tipo de negocio, la pérdida de algún contrato que no podrá ser ejecutable, quedar excluido de una licitación, de una subvención. Esto es lo que la Organización Internacional de Compliance dice que es básicamente compliance, ¿no? Por lo tanto, como vemos, es una cuestión muy práctica. Algunas empresas pequeñas dirán, nosotros no podemos tener un área de compliance. Yo le diría, mire, siempre y cuando se reúnan a identificar y clasificar riesgos de todo punto de vista, están llevando adelante la función de un área de compliance. No necesariamente hay que imaginarla como un área que tiene un gerente, que tiene un equipo de trabajo y demás, sino como una actitud, básicamente. Uno de los padres de la política que empieza a tener un giro fuerte en la época de la Ilustración, allá por el 1500, es Giovanni Pico de la Mirandola. Él aceptó un discurso sobre la dignidad del hombre que diría, sirve para refundar la idea de la política que con los años va 250, 300 años después a madurar en las democracias, ¿no?, que se van formando en Occidente. Giovanni Piccolo de la Miranda decía algo muy sencillo, casi copiándolo a Aristóteles. Él decía que el ser humano es distinto a los demás seres vivos, porque si bien está igualmente determinado por la biología, por la naturaleza, tenemos principio y fin, tenemos necesidades iguales que otros seres vivos, nosotros tenemos algo que nos diferencia, que es la capacidad de actuar de una manera autónoma. Es decir, los seres humanos podemos decidir cómo construir nuestra casa, y cuando digo casa hablo de ética, porque la palabra ethos, E-T-H-O-S, significa la casa, también. Aquí es donde yo me refugio, fíjense. Si yo miro un hornero o miro a cualquier pajarito, no tiene la decisión de construir de una manera diferente el nido en el que habita y se resguarda y se reproduce, ni comer algo que no tiene su sistema alimentario de preparación para eso. Es decir, no se pueden salir de la biología. El ser humano se puede salir absolutamente de la biología porque somos más que eso y podemos tomar decisiones autónomas, quiere decir, manejándonos a nosotros mismos, autónomos, automanejo, y guiar, por lo tanto, mi futuro. Si yo puedo decidir cómo me manejo, la forma en que me manejo va a determinar dónde voy a estar de acá un rato o de acá unos años, ¿sí? Y por ende, tomar decisiones. Y es básicamente esto, la lógica de la gestión, la lógica de gerenciar, de manejar. Claro, si uno mira esto diría, bueno, pero yo no lo verifico absolutamente en la práctica. En la práctica, lo que dice Piccolo de la Miranda está bueno, pero yo veo gente que sí, claramente, como dice él, son seres autónomos, ¿sí? Son seres maduros, ¿no?, que se dan leyes a sí mismos, ¿sí?, y que honran esa facultad humana. ¿Sí? Digo así, me encanta la autonomía de esta persona, me inspira, me contagia incluso, y vemos muchas personas que son capaces de conducirse a sí mismas con leyes propias. Ahora, también vemos con mucha tristeza la existencia de seres a los que llamaríamos heterónomos, pero sería lo que llamaríamos también gente manipulada, gente sometida, gente ignorante incluso, ¿sí?,
que permite que otro tome decisiones por él. Es decir, lo que él hace no proviene de su propia fuerza interna, sino que viene de fuerzas ajenas. Y hace aquello que le ordenan hacer y no se pregunta ni se plantea si es bueno o es malo, o hace aquello que cree que está de moda. Y esta es la idea de poder diferenciar la autonomía de la heteronomía, la independencia, bancándose la capacidad de darme mis propias leyes, aún con el riesgo de equivocarme, que obrar gobernado por otro para evitar el riesgo de equivocarme yo. Un psicólogo fantástico del siglo XX, justamente llegó a vivir y completar el siglo XX, Erich Fromm. Erich Fromm, autor de libros maravillosos como El arte de amar, El miedo a la libertad, Tener y ser. Les recomiendo cualquier libro de Erich Fromm, parece escrito antes de ayer. Este judío alemán tenía la idea muy clara, ¿no? Y en uno de sus libros, Ética y Psicoanálisis, él dice: yo veo precisamente la existencia, como decíamos recién, de una especie de ética o moral, lo vamos a tomar como sinónimo ahora, de tipo autoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Es que alguien de fuera me dice a mí qué es lo que es bueno, me prescribe las leyes, me define las normas de conducta y además me indica cuáles son los valores que tengo que seguir. Esto es lo que él llama una ética autoritaria, por oposición a lo que él dice. Para mí lo virtuoso es desarrollarse en una ética humanista. Y por ética humanista la define con claridad. Ética humanista es cuando la persona misma es la que se puede dar normas a sí mismo. Yo me doy las normas y soy el sujeto de las normas que me doy. ¿Sí? Yo soy mi propia fuente formal y moral, soy mi propia agencia reguladora, soy el sujeto de mi propia existencia de vivir y de vivir con los demás, que es convivir, ¿no? Entonces, esta ética humanista, esta capacidad de darme normas y ser el sujeto de esas normas que me doy, es lo que me hace a mí una persona capaz de afrontar los compromisos que tengo con el mundo, y que mis acciones se encaminen claramente a la búsqueda de lo mejor, a la búsqueda de lo que sería el bien común, entendido por bien común la protección y el cuidado, por ejemplo, del entorno social y natural. Cuido a las personas y cuido a la naturaleza, porque de ambas yo dependo. Entonces, Erich Fromm, el que dice, para mí la responsabilidad es un modo de ser que se deviene de esto. Si yo soy una persona que me puedo dar normas y ser el sujeto de esas normas, autoimponérmelas, bueno, de eso se deduce que yo me fijo para mí una manera de ser y me tengo que hacer cargo de eso. Por eso él habla de la responsabilidad como modo de ser, porque es la manera por la cual yo me encuentro de cara al otro. Y ha sido Erich Fromm el que nos ayudó a avanzar fuertemente en el final del siglo XX en unir ética y responsabilidad. Por eso empezamos a hablar de responsabilidad social hace tantos años atrás. Y era imposible desligarlo con la ética. Porque si yo tengo una auténtica ética, que es me doy mis propios valores y me banco ser controlado por esos valores que yo me fijo, yo me tengo que hacer cargo de ese modo de ser que estoy construyendo, de ese carácter y de la forma en que ese carácter actúa en relación a los demás. Por lo tanto, para decirlo de alguna manera, sin ética no hay responsabilidad, dice Fromm, del mismo modo que no hay una responsabilidad que no esté fundada en una ética. Entonces, me gustaría pensar que estamos yendo más o menos en el camino de ir aclarando esto de por qué la ética me lleva a mí a hablar de responsabilidad y viceversa, ¿no? Un autor argentino, me encanta a mí escucharlo, me parece una persona muy inteligente, muy bien informada y con una reflexión clara. Compartí en algún momento aulas en mi primera juventud con él como alumno también.
Miguel Wiñaski, en su librito editado en el 2017, La posmoralidad, él dice que nadie es ético en soledad. Y esto, diría, sí, ¿será cierto? Porque si yo estoy acá solo en esta oficina dando una charla, quiero decirle la verdad, acá solo no tengo ningún problema ético. A menos que estuviera, por ejemplo, mintiéndoles a ustedes. Si yo estuviera solo, pero estuviera mintiendo a ustedes, yo ya no estoy solo. Ya hay un segundo, un tercero allí que yo le estoy mintiendo. La ética ahí me lleva a preguntarme qué estoy haciendo. Por lo tanto, a mí me encantó haber encontrado este ejemplo. ¿Sí? Alguien llegó y encontró un pastel, vio que están premarcadas 8 porciones. Se supone que alguien que lo llevó y quiso compartirlo, dijo, acá hay para 8 personas. Y alguien dijo, bueno, me voy a servir la parte que me corresponde de mi pastel. Y la toma y se va. Y los demás llegan al encuentro de ese pastel y se topan con esto. Sin duda que uno podría hacerse una cantidad de preguntas sobre esto, desde la geometría en adelante, como suponer que la superficie está bien calculada. La pregunta sería, ¿la persona que hizo esto tomó la parte justa del pastel? Y bueno, seguramente acá se van a abrir las opiniones, ¿verdad? Que alguien diría, bueno, en centímetros cuadrados de pastel, sí. Pero hay algo que me hace ruido, porque medido en centímetros cúbicos, en centímetros cuadrados, perdón, de pastel, está bien, pero la forma en que él tomó su parte afectó a los demás. Yo diría que por lo menos a la primera mitad la afectó, ¿verdad? Si yo quiero pensar en las 8 porciones de la izquierda, en donde está este triángulo perdido, claramente va a ser mucho más difícil calcular las 3 porciones que restan, ¿verdad? Pero además, la pregunta de fondo sería, ¿ejerció un derecho con justicia y con ética? Lo dejo para que lo pensemos, ¿sí? Si tuviéramos por ahí la posibilidad de detenernos, diría, sería bueno para una conversación, el material lo vamos a disponer para que ustedes lo tengan, así que vale la pena que pudieran hacerlo. Y acá aprendemos algo, que si bien tenemos derechos, el derecho no se puede ejercer como a cada quien le parezca, porque si daña a un tercero, desaparece un principio básico, y volvemos, se acuerdan a estas virtudes que nos marcaba Platón, que es la justicia. Por lo tanto, el derecho y la justicia no se oponen, siempre y cuando el ejercicio del derecho no haga desaparecer a la justicia. Y esto que es algo tan simple, digamos, o tan vulgar, nos enseña que la ética va a mirar siempre y nos va a ayudar a reflexionar sobre qué, sobre el impacto de lo que hacemos sobre mí mismo y sobre los demás. Porque si llegáramos al pastel y nos encontráramos las otras 7 personas con que el octavo se llevó la porción, ¿cómo, cómo nos acordaríamos del que nos dejó este recuerdo? ¿Qué pensaríamos de él? ¿Qué reputación pasaría a tener él? Evidentemente, estando en Córdoba, además, podíamos encontrarle un nombre muy fácilmente. Entonces, este maravilloso Piamonte nos murió en el 2016, Humberto Eco, para mí, confieso, un admirador absoluto de su obra, parece una genialidad lo que fue capaz de dar y escribir Humberto Eco. Humberto Eco decía, cuando el otro entra en escena, ahí nace la ética. Y no necesariamente entrar en escena significa incluso que esté físicamente, aunque el otro no me esté viendo, aunque yo no lo vea a él, si estoy haciendo algo que daña al otro, por eso el ejemplo del pastel, ahí entra, ahí aparece la ética, porque estoy haciendo algo que lo pone al otro en escena.
Entonces es solo cuando yo me miro en la convivencia, y ahí imaginémonos la empresa con todo el efecto de convivencia que tiene, con todos los públicos de interés que tiene, la convivencia entre accionistas, inversores, directivos, empleados, proveedores, clientes, vecinos, comunidad en general, la sociedad, el planeta. Evidentemente la ética es un otro importante ahí a la hora de pensar que está en escena. Y cuando está en escena, el otro, mi conducta puede o no ser ética, puede o no ser íntegra. Y ahí volvemos a la idea o al concepto de integridad. Este filósofo, teólogo brasileño, Leonardo Boff, estudioso, una persona que habla más de 15 idiomas, él traduce el cor ruptus, la persona corrupta, dice, y lo dice con conocimiento de lo que eran los romanos, los latinos para nosotros, cuando definían corrupto es alguien que mete la mano en sus vísceras y entrándose por sus propias vísceras rompe el corazón, lo parte. Por eso un cor ruptus, un corazón roto, dividido. ¿Qué quiere decir entonces que tiene ese corazón dividido? En realidad yo me doy cuenta porque cuando lo veo actuar, me doy cuenta que perdió la capacidad de comprender no solo el impacto de lo que él hace sobre los demás, sino el impacto que eso tiene sobre sí mismo. Y este es un poco, para mí, la definición que más me ayuda a pensar en qué es un hecho de corrupción. Cuando uno, y estamos hablando del blanco y negro de la ética, ¿verdad? Si la ética es lo blanco, la corrupción es lo negro y viceversa. Es, no solo cuando me llevo algo que no es mío, estoy llevando adelante un hecho de corrupción, cuando designo a alguien que es un incapaz para ocupar un cargo, también estoy haciendo un acto de corrupción, y cuando yo, sabiéndome incapaz de desempeñar un determinado cargo, permito que me nombren ahí, también soy un corrupto. Quiere decir, divido lo que esa parte de mi conciencia que claramente me enseña siempre qué es lo correcto, de aquella que dice, no le hagas caso, no importa, acá hay una cuestión de ser pragmático, no importa lo que piense, es decir, ahí estoy haciendo un esfuerzo por desintegrarme, por dividirme. No son razonamientos nuevos, obviamente el poder no está solo en el Estado, no está solo en las áreas de gobierno, el poder también está en el mundo de la empresa. El poder es algo que se precisa para precisamente la gobernabilidad. Y hay muchos escritos sobre eso. Max Weber ha hecho un trabajo maravilloso sobre eso, este sociólogo alemán. Pero un señor muy particular, porque es un inglés nacido en Nápoles, como Lord Acton. Fíjense en qué época, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, le escribe al obispo de Creighton, en Inglaterra. Él vivió toda su vida. Y él dice que ya con unos años, ¿no? Fíjense, tenía 40 y pico de años cuando escribe esto, le dice al obispo, miren, yo creo que el poder tiende a corromper. Y el poder absoluto creo que corrompe absolutamente. Es decir, ojo con el poder porque el poder es necesario dentro de las organizaciones. Ojo con el poder si no está gobernado por los valores. Ojo con el poder si no puede tener un sistema de compliance. Ojo con el poder si lo que precisamente destruye aquello que sería lo virtuoso, que sería la gobernanza, la capacidad de que las decisiones correctas se ejecuten. Y entonces el corrupto podría ser algo parecido a esto, ¿no? Podríamos mirar toda la vida del planeta como un arca infinita en la que viajamos todas las formas de la vida, pero claramente hay alguien que tiene el corazón dividido. Primero está pensando en él solo, está claro, no piensa en los demás. Segundo, lo que está haciendo claramente demuestra que él no es parte de ese colectivo que viaja ahí, en ese conjunto de personas que viaja en el arca, y le tocó estar en la parte en la que toma decisiones y él decide ir a una velocidad a la que todo el resto parece darse cuenta
y por el rumbo que tiene, que ni el arca ni el rumbo son deseables, ni el ritmo, digo, ni el rumbo son los deseables. Cuando yo no me siento parte de algo común, también me desintegro, me separo de la sociedad. Yo no formo parte del conjunto de la vida, yo no formo parte del común de la gente. Claro, si llego a actuar de esa manera, queda claro que yo no sé que lo que hago me afecta a mí y afecta a los demás. Sería claramente esta conducta. Y esto es un poco entonces la idea de autogobernar, ¿no? Volver de nuevo a la idea de por qué trabajar los temas de los valores, por qué trabajar los temas de autoimponernos de manera madura y autónoma la manera en la que hacemos las cosas. Qué cosas sí, qué cosas no, qué negocios sí, qué negocios no. Es precisamente una autora a la que admiro, tiene muchos trabajos sobre ética y empresa, pueden googlearlo, hay libros disponibles de ella en PDF también. Adela Cortina, esta valenciana, nos dice que cada individuo tiene que estar convencido de que las leyes que desea que se respeten sean las que él se daría a sí mismo. Y esto es interesante porque más de una vez nosotros en la vida común vemos gente que se queja de algunas cosas, dice, mirá lo que está pasando. Y la pregunta es, está bueno, sí, habría que hacer leyes que se respetaran tal cual vos lo estás diciendo. ¿Te las aplicarías a vos mismo esas leyes o son para otros? Digo, somos la unidad de medida como personas de la ética que queremos. ¿Qué leyes nos daríamos? Y esto me parece clave para poder entender una organización. ¿Qué leyes nos daríamos? ¿Qué leyes nos daríamos todos? Inversores, directivos, colaboradores. ¿Qué leyes nos daríamos que seamos capaces de respetar y quisiéramos que las demás las respeten? Porque muchas veces estamos viendo esta paradoja. Nos da mucha bronca que alguien tenga determinada actitud en el mundo de los negocios, pero cuando uno lo escucha hablar en realidad me da bronca que él las puede tener y yo no. Y yo no por alguna razón de acceso, no de autolimitación. Y entonces nos vamos a ir llevando rápido a la idea de responsabilidad. Miren, esto es viejo, yo dejo ahí que es de la Encarta, pero ser responsable, que viene de responsos, de cargarse el peso de la cosa, cuando uno hablamos dentro de la organización de alguien responsable, es alguien que cuando hace o decide algo, y estábamos hablando de eso al principio, no lo hace de cualquier manera, lo hace poniendo cuidado y atención. Tiene un peso, tiene una carga que puede ser estar a cargo de la dirección, estar a cargo de un equipo, estar a cargo de un activo, y es consciente de que si eso que tiene a cargo se daña, se pierde, se disminuye o desaparece, hay una obligación de restituir, de reparar y de indemnizar. Sí, perdón. No sé si alguien intentó hablar. No. Perdón. Y sigo entonces, digo, fíjense que estamos acostumbrados a decir, me gustaría que me den un cargo. Bueno, eso es exógeno. Alguien de fuera me da un cargo a mí, me coloca una bolsa de arena mojada. Eso sería tener un cargo. Mientras que hay una fuerza endógena bien interesante que es, hay muchas cosas que yo asumo como carga, desde lo más simple que es pedir disculpas por algo mal hecho, a otras cosas más importantes o de mayor costo en términos de la dificultad para llevarlas adelante, que es una obligación moral. Es cuando alguien desde adentro me dice a mí mismo, ese yo mismo, me dice esto está mal, tenés que pedir disculpas, esto no se hace, no lo haga. Es decir, la responsabilidad viene de adentro y viene de afuera. Y la responsabilidad y esta pauta que es tener criterios éticos para llevar adelante una vida dentro de una organización requiere madurez. Si yo no tengo capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de lo que hago, directamente no estoy preparado para la vida dentro de una organización o para la vida en sociedad. Ahora, nos encantó y por eso mantenemos esta definición tal cual la encontramos, porque termina cerrando diciendo que aquel que es responsable, que aquel que asume el peso de la cosa, de lo que hace,
es creíble. De ahí viene crédito, de ahí viene credere, de ahí viene la fe, el fide, de ahí viene el fiado, la confianza. Y fíjense si este no es un atributo hoy de altísimo nivel de ligación con la competitividad. ¿Podríamos ser lo que somos como empresa si no tuviéramos credibilidad? Evidentemente no, mucho menos como personas, sin duda, ¿no? Entonces, de cara a esto, y volviendo a la sabiduría, 500 años antes de Cristo, cuando uno mira las situaciones en las que nos encontramos, esta idea de sentir vergüenza, por ejemplo, por algo, decía Confucio, en un país bien gobernado la pobreza es algo que avergüenza, y en un país mal gobernado es la riqueza lo que debiera avergonzar. Y esto tiene que ver entonces con el poder entender por qué hay cosas que hacen a los criterios de equidad, a las decisiones que afectan a los otros. Por eso la ética aparece cuando aparece el otro. Pero no quería dejar de pasar por algo formal. Habitualmente nos dicen, bueno, pero nosotros somos una empresa pequeña. ¿Es necesario que tengamos un código de conducta, un código de ética? Y uno, la verdad es que a mí me encantó que los vascos hayan trabajado sobre esto, porque ellos definieron al código de conducta o al código de ética como el DNI. Entonces, che, ¿es necesario que tenga un documento que diga quién soy yo? Que tenga mis huellas digitales, que diga dónde nací, qué edad tengo, cómo me llamo. Bueno, eso es el código de conducta, es el DNI. Ahí están la información básica que dice que eso somos nosotros. Por lo tanto, nos describe, no solo nos describe como lo hace un documento, sino que describe el compromiso que tenemos como organización para llevar adelante un comportamiento profesional, íntegro, honesto, ético, transparente. Es decir, que cuando avanzo hacia tener un código de ética, insisto, no imaginemos una Biblia, imaginemos no un pequeño cuadernillo, imaginemos algo muy simple. Yo puedo asegurarme que puedo como organización confiar en que todos vamos a actuar de la misma manera cuando tengamos un dilema y vamos a actuar de manera íntegra, honesta, ética, transparente y coherente con el resto. Por lo tanto, si quiero tener un clima laboral adecuado, si quiero tener un impacto positivo en las comunidades en las que estoy, un impacto positivo desde el punto de vista empresarial y un impacto positivo desde el punto de vista del vínculo, de la convivencia, el código de ética se aplica a toda la cadena de valor, ¿no? Y a todos los integrantes de los estratos organizacionales, ¿no? Insisto, directivos, colaboradores, y lo que está pasando hoy, que seguramente a lo mejor les pase a algunos de ustedes como pequeñas o medianas empresas, que es que te invita a tu cliente a firmar un código de ética, el suyo, y a decir que vos vas a conocerle él y lo vas a respetar. Y esto es lo que está haciendo que vaya cambiando la idea de que el código de ética era solo para las empresas grandes. Nosotros también podemos crear nuestro propio documento de identidad, nuestra propia referencia formal, institucional. ¿Para qué? Para asegurarnos que hay una guía para tomar decisiones responsables. Es decir, esto es básicamente lo que estamos buscando y lo que están buscando las empresas que trabajan con nosotros cada vez que quieren contratar a un proveedor o a un distribuidor. O sea, hablamos de la cadena de valor, agua arriba y agua abajo, que sea confiable, pero que sea como yo, que tenga los mismos valores que yo, que tenga la misma claridad que yo a la hora de qué negocios sí y qué negocios no. No nos gustaría que nuestros proveedores no tengan la misma idea que nosotros de qué negocios sí y qué negocios no, ¿verdad? Y nos metan el perro. Como tampoco nos gustaría ser representados por personas que tampoco crean como nosotros. Si alguien va a llevar mi marca, si alguien va a llevar mi logotipo, si alguien va a vender mi producto o mis servicios, quiero que sea igual que yo en términos de estar alineado en la confianza de que creemos lo mismo. Por lo tanto, esta es un poco la idea de pensar lo que como un compromiso por mantener un comportamiento de integridad, de mantenernos todos enteros. No hay una organización dividida donde un grupo de gente actúa así y otros de otra manera. Todos actuamos como un entero, como un todo. Eso es un obrar integral. Obviamente,
En esos códigos de conducta ponemos compromisos, pero básicamente definimos la manera en que se hacen las cosas. Por lo tanto, yo diría, un código de conducta tiene una enorme virtud que es ayuda a construir una cultura de la organización. Porque la definición de cultura no es ni más ni menos que esa, la manera en que hacemos las cosas. Así nos enseñaron en nuestra casa, cuando decían, eso no se hace. ¿Por qué? Porque acá, en esta casa, las cosas las hacemos de esta manera y de esta manera no se hacen en esta casa. Bueno, eso mismo es lo esperable para una organización. Porque en definitiva, cuando nuestros padres nos corregían y nos estaban enseñando eso, nos estaban diciendo y declarando, sin saberlo obviamente, que en esa casa había un proyecto, que había valores, que teníamos una identidad propia y que éramos responsables y nos teníamos que hacer responsables de lo que hacíamos. Esa misma idea, pensémoslo para adentro de la empresa. Cuando pensamos un código de ética, este es el proyecto, estos son nuestros valores, esto es como nos vemos y como queremos ser vistos, y de esto es de lo que nos hacemos cargo. Por lo tanto, ¿para qué sirve básicamente un código de conducta o un código de ética? Para esto, para lo que sirve una brújula. Ningún navegante, como no lo haríamos tampoco ahora, probablemente, por más facilidad que nos dé un GPS, no lo estamos mirando todo el tiempo, sino chocaríamos. Lo vamos viendo cuando necesitamos orientación. Y esta es un poco la idea. ¿Para qué sirve el código de ética? Para que nos oriente, para que nuestra gestión sea una gestión responsable, pero que esté claramente siguiendo el camino, el norte de la sostenibilidad, de la sustentabilidad. Qué sabio, maravilloso, científico, filósofo, teólogo, como Blas Pascal decía que, ojo, el mejor libro de ética hace rato que lo tenés, y debieras consultarlo frecuentemente, porque es tu propia conciencia. Si todos nosotros nacemos y nos formamos, y eso se acrecienta con nuestra formación, tenemos claro adentro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La ventaja del código de ética es ponerlo por escrito para asegurarnos que todos tenemos la misma idea de eso. Finalmente, otro filósofo al que admiro por la claridad, la pasión que tiene, es Fernando Savater. Fernando Savater termina diciendo, miren, después de tantos años estudiando la ética, llegué a una conclusión de que toda la ética se resume en 3 virtudes. Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Fíjense si uno lo traslada de lo personal también a la empresa, ¿no? El coraje para existir como empresa, la generosidad para convivir todos adentro de una organización y que nuestra organización conviva con el resto de la sociedad, y la prudencia para tener empresa por un largo rato, la prudencia para sobrevivir, la prudencia para seguir existiendo, para tener permanencia como organización. Un sabio maravilloso del siglo IV, San Agustín, un tipo que sí, realmente era un tipo que le gustaba la joda, al punto que en un momento dado siente que Dios lo llama y dice, pero no ahora, vos haceme santo, pero déjame un tiempito más, disfrutando de la joda. San Agustín, que hizo unas confesiones maravillosas y unas reflexiones fantásticas después, él decía que la esperanza tiene 2 hijas muy queridas. Las 2 hijas de la esperanza se llaman indignación y valentía. La indignación, la esperanza nos la enseña para rechazar las cosas así como están. Y la valentía es para asumir ese coraje que necesitamos para cambiarla. Por lo tanto, gestionar, como dice un amigo, es hacer que las cosas ocurran. Y si hacemos que las cosas ocurran, tenemos que saber una regla básica. Yo quiero que todos participen, incluso de los principios éticos, que todos estemos embebidos de esto mismo. Pero muchas veces la gente no se engancha porque no confía. Y entonces nos preguntamos por qué la gente no confía dentro de la organización. Y la respuesta tendría que ser, y bueno, primero revisa qué es lo que conoce. Y acá sí el orden de los factores altera el producto, porque solo si conozco voy a confiar, y solo si logro crear una base de confiado, de confianza,
voy a participar, voy a ser parte, me voy a sentir parte de ese entero, de esa integridad a la que anhelamos. Así que yo dejo aquí de compartir la pantalla y encuentro a ver dónde, aquí está, el dejar de compartir para verlos a ustedes. Ahí están los aplausitos y los saludos. Bueno, ahí empezaron las preguntas, así que Araceli, te damos la palabra, y bueno, y los chicos, los muchachos de Urbacor, que son un montón, también vamos a esperar sus preguntas. Así que Araceli, vos debutás, me parece, con las preguntas, creo que levantaste la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. No fue sin querer, Carolina, pero le agradezco por la disertación. La verdad que muy bueno y potencia los valores para implementar en una organización, en una empresa. Así que muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Araceli. Araceli. Bueno, se quedaron callados todos, así que hay que ir con No te falta preguntar, ¿no? Este es un tema en el que todos podemos opinar porque es parte de un saber natural que tenemos, de manera que si alguien quiere sumarse a una reflexión, allá está Valeria Merlo, adelante. Valeria Merlo, si me da la palabra Valeria. Daniel Gijena. ¿Me escuchan? Dani. Sí, te escuchamos perfecto, Dani. Bien, me quedé en la parte de valores, hablando en el ámbito organizacional, ¿no? De como una fijación propia del individuo dentro de la organización, pero es muy importante, y lo digo por experiencia propia y por algunos que tengo acá en la mesa, lo que transmite la organización desde arriba. Yo mismo he sido visto de otra manera muy diferente en otra organización, pero porque la organización no tenía la política de trabajo que tiene, por ejemplo, la que estoy ahora. Entonces, solito ir contra eso es muy fuerte, ¿no? Sí, muy buena tu reflexión. Los ingleses acuñaron una palabra, una frase en realidad, que dice the tone at the top. Es decir, el tono lo fija lo de arriba, ¿sí? Esto es como la música. A ver, ¿quién da el tono? Bueno, si el tono y el ejemplo no lo dan los de arriba, el sistema no puede funcionar. Claramente, probablemente lo que te ha pasado a vos es encontrar esa contradicción entre el tono que te están marcando y la música que te piden que ejecute. Es decir, no, hay una contradicción. Si el ejemplo no viene de arriba, es muy difícil que la cultura sea diferente de quienes la dirigen. Claramente, eso lo vemos en muchas empresas que terminan fracasando, y si no terminan fracasando por desaparecer, al menos terminan fracasando por lo peor, que es hacen que se le vaya la mejor gente. Básicamente, esa es la peor parte de la película para la organización. Probablemente para la gente hay un sufrimiento en irse, pero finalmente la sabiduría induce que cuando se acaba, se acaba. Entonces, probablemente tu decisión de haber tenido esa organización sea una buena decisión, que seguramente no tuvo un bajo costo, pero de la que uno se pueda sentir alegrado con el tiempo, ¿no? Lo curioso es que la persona es la misma, y qué diferente se ve desde afuera en uno u otro lugar. Y lo otro también que quería reflexionar es la forma en que se transmite desde arriba, de top, como decías recién, hacia abajo. Qué curioso mecanismo de contagio, ¿no? Totalmente, por eso empezaba diciendo, a mí me da una tristeza cuando me presenta para dar una charla el dueño de la empresa o uno de los dueños y se va. Digo, tengo ganas de decirle, mira, yo también me voy porque lo que diga ya perdió el 50% del sentido si no estás sentado acá, no porque te guste lo que voy a decir yo, es porque básicamente vos tenés que expresar de alguna manera y comunicar que este mensaje es para todos, incluyéndote a vos primero que nada, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas reales, duras que nos tocan, pero digo, no por eso dejamos de aprender y de buscar esto que decía Paola del Bosco, ser capaces de elegir lo mejor. Y otra preguntita, y ya no pregunto más, me quedo callado. Hablando de compliance, está muy bueno. Uno tiende a pensar que es solamente lo legal.
Y la gestión de riesgos involucra en mi actividad específica en muchas cosas que no están reguladas por ley, muchísimas. Y ahí está el desafío, porque verdaderamente hay que tomar la mejor práctica, hay que buscar una referencia positiva y no es tan fácil. Se limita el riesgo solamente lo legal nomás. Claro, si uno se queda con lo legal, hasta te diría que es fácil, pero por lo general la legislación va mucho más atrasada de la realidad. Entonces, muchas veces hay cosas que no podemos esperar la ley para tomar decisiones. Totalmente, y de hecho, fíjense que el mundo está avanzando, incluso del mundo de las finanzas, a crear los criterios que se llaman ASG, que es medir el riesgo ahora, el riesgo financiero, de invertir, de crediticio, que fuese dentro de las finanzas, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Es decir, agregan al criterio tradicional financiero de analizar cuál es tu capacidad de repago de algo, a ver si hay algo en lo social, en lo ambiental o en lo de gobernanza, de transparencia, de ética, que termine siendo el factor por el que no te cobre o por el que la inversión fracase. Es decir, que claramente eso demuestra, puesto del lado del sistema financiero, que no solamente el sistema jurídico, probablemente lo jurídico sea la consecuencia segunda o tercera de algún hecho de incumplimiento, pero hay cosas en la relación con los vecinos que no están escritas en la ley, pero que necesito tenerlas, por ejemplo. ¿Sí? Y no entran a tanto detalle, algunas son casi hasta de sentido común. Por eso digo que compliance es un área, compliance es una comisión, compliance es un grupo multidisciplinario y multinivel dentro de la empresa, y entonces ahí sí los riesgos claramente son mucho mejor advertidos. La vieja frase que dice que 4 ojos ven más que 2, imagínense 40, una comisión de varios analizando riesgos y trabajando eso como una constante durante el año, el nivel de progreso y el nivel de tranquilidad que puede llegar a alcanzar una organización, ¿no? Tiene que ser un proceso constante, no es, hacemos una foto, anotamos los riesgos y de acá a 5 años vemos si actualizamos el mapa. Luis, yo quería traerte algo para ver la tendencia, porque hoy hay una tendencia que también está de moda, tener un código de conducta, tener una política ambiental, tener una política de género. ¿Cómo ves vos esto de salir a buscar a través de la inteligencia artificial o, por ejemplo, a través de Internet, modelos de código de ética, copiarlos y pegarlos en las organizaciones para cumplir, digamos? A ver, buena pregunta, porque la inteligencia artificial está generando un cambio enorme en esto. Hace un tiempo hicimos un análisis dentro de IARCE de cuánto se demoraba en crear un buen código de ética dominando la inteligencia artificial como lo hace uno del equipo. Y demoró 40 minutos. 40 minutos, la inteligencia artificial nos hizo un código de ética impecable. Pero había un problema que era sentir lo propio. Mi experiencia cuando me reúno con una empresa familiar, por ejemplo, a armar misión, visión y valores, son 2 meses, 3 meses, porque tenemos reuniones cortas, pero a ver, ¿qué pensaba tu abuelo de esto? ¿Qué pensaba tu abuela? ¿Qué pensaban? ¿Por qué terminaron haciendo esto? Cuando tuvieron alguna crisis al inicio, ¿cómo la resolvieron? Es decir, vamos tratando de migrar ese ADN maravilloso que es. Ahí están los valores metidos adentro, los tuyos, los propios, ese ADN que tiene una combinación propia de cromosomas que no la tiene otro, porque yo puedo ir y comprarme algo sintético, hecho a medida. Bueno, me compro una camisa, miro que sea XL, me anda, ¿sí? Pero seguramente si tengo un cuerpo particular, una modista puede hacerme algo mucho mejor. Yo veo la diferencia entre un traje a medida y un wash and wear, digamos, ¿no? Es decir, bueno, puedo comprarlo, sí. ¿Puedo hacerme una inteligencia artificial? Sí. Probablemente lleguemos a un dominio de inteligencia artificial en la que le podemos transmitir nuestros valores y que a partir de nuestros valores nos diseñe eso. Creo que será parte de lo favorable que nos traiga la inteligencia artificial. Por eso, bueno,
Francisco estaba escuchando recién, estaba bueno esto de tener una especie de inteligencia artificial propia, que me conoce y yo le pido que me haga algo de acuerdo a lo que vos sabés que soy yo, ¿no? Si es así, bienvenida sea. Bueno, Luis, ahí hay una pregunta de Vale, que supongo que es de la mesa. Sí, Ay, Sí, perdón, se nos... Desconecto. Luis, yo te voy a hacer una consulta un poco más pragmática, ¿no? Nosotros estamos en una organización multinacional donde ya están establecidos ciertos valores, ya están establecidas las políticas, las conductas, los códigos, pero en el terreno, en el llano, venimos de personas que vienen de distintas empresas, con distintas culturas, con distintas formas de trabajar y hasta te diría distintas éticas. Estamos en un proceso donde queremos trasladar trasladar o hacerlo carne, un poco, hacerlo vivo, la conducta, el código de conducta nuestra. ¿Cuáles serían los pasos que vos propondrías como para acelerar un poco el proceso? Bueno, interesante lo tuyo, y está bueno lo tuyo. Primero es un aporte valioso. Rara vez estamos en el proceso en el que nace una organización de cero, ¿verdad? Porque ese es el momento fundante. Pero me encanta cuando uno lo hace con una empresa familiar, porque siente que está ahí el modelo, el momento ese de la explosión que termina generando un planeta después, varios miles de años después. En realidad nos encontramos con organizaciones hechas y con gente que venimos de otras, además. Yo creo que lo interesante es los procesos que hemos visto en empresas grandes. Yo vengo, por ejemplo, de 10 años de experiencia en Arcor, y cómo hacer un código de conducta para una empresa de 25.000 empleados. Y bueno, básicamente el modelo que se siguió ahí tenía que ver con lo que se llama un modelo de una técnica de cascadeo, que es: vamos a formar a 150 personas claves que van a formar a otras tantas y así sucesivamente hasta que todas sean alcanzadas por la misma matriz de interpretación del código de conducta. Yo creo que eso es básico, y la otra es entender que esto es una inversión. Así como me decís, che, ¿por qué vas a cambiar el líquido de freno del auto ahora con 50.000 kilómetros? En realidad frena bien. Ir al manual dice que hay que cambiarlo porque es probable que los frenos fallen. Pero no fallan. Bueno, esto es lo mismo. Hay que invertir tiempo, y tiempo es sin duda dinero, recursos, pero hay que invertirlo en pararnos al debate, a la participación de esto. Y en muchas empresas lo que se hace también como práctica es el modelo del básquet, ¿no? Que es el pedir un minuto. Es decir, miren, acá está. Esta situación que acabamos de ver, a ver, ¿cómo la juzgamos? ¿No? A mí me encanta, trabajamos con empresas japonesas que tienen ese modelo, que acá hay un error o acá hay una duda, ¿ves? ¿Qué pasó? Y nos paramos a analizarlo juntos. Entonces, ese proceso de ver todos lo mismo en ese mismo momento y de discutir ahí exactamente cómo lo entendemos y preguntarse qué hubiera hecho nuestro fundador en Japón hace 70 años, 80 atrás, es una buena manera de hacer que la cultura se vaya amalgamando. Es como una masa, ¿verdad? Uno va alargando la harina, los huevos, el azúcar, pero necesito que eso vaya girando a una determinada velocidad, ni muy rápida ni muy lenta, para que se forme aquello que yo espero que salga como resultado del horneado. Esto es lo mismo. Hay que trabajarlo. Creer que pararse a pensar y a hacer estas cosas es perder tiempo y dinero, me parece que es tener una concepción errada de lo que significa el análisis de riesgo y lo barato que sale prevenir. Luis, bueno, ahí sé que seguro que puede haber más preguntas, va a estar tu correo a disposición por cualquier cosa. Sé que la gente de Urbacor por ahí quizás son los que más están involucrados en esto y están queriendo aprender. Sabemos que tenés tu agenda, así que sabíamos que tenés un turno, creo que el médico, así que nada, agradecerte, pero dejarte a disposición. La idea de hoy era, como dijiste vos, era plantear una especie de disparador, como lo mencionaste, porque esto es la punta de un montón de procesos. En el caso de IF, que está Ariel,
iniciaron el proceso de misión, visión y valores, lo hicieron con Carlos Ferrari y también estuvieron trabajando mucho tiempo. Matías Raca también hizo el proceso ISCOT con Carlos Ferrari y Fran Ula, que está acá presente. Son procesos que realmente llevaron mucho tiempo y que diríamos que hasta cuando lo vas asentando también te vas sintiendo en el tiempo a moverlo, ¿no? Entonces me parece que cada una de las organizaciones que están acá presentes me parece que se van a llevar como el revisar, el rediseñar, el repensar de esto, así que bueno, nada, de agradecerles por haber participado, lo vamos a subir, lo vamos a dejar en el canal de YouTube para que el que lo quiera escuchar de nuevo, me parece que está bueno, y dejar obviamente a disposición, digamos, de Guiarse y de Luis Gula para lo que ustedes necesiten de futuro. Nosotros necesitamos muchas veces, hoy Luis era poner en agenda muchas veces en el reporte, decimos, bueno, ¿dónde está el código de conducta? Y salen a buscar el código de conducta, lo pegan, lo sistematizan, pero nadie sabe cómo utilizarlo después que lo ponemos en el reporte. Esto que mencionaba ahí Bruno, que es el director de la compañía, que está buenísimo, que Bruno es el que está tomando la rienda, creo que está bueno, ellos tienen que adaptar, por ejemplo, tienen un proceso de adaptación, por ejemplo, esta organización, de adaptar lo que mandan desde Urbacer de España a cómo lo adaptamos a la idiosincrasia y a lo local, como mencionaba Bruno, ¿no? Y bueno, y esos son creo que los desafíos. Así que bueno, nada, agradecer y nada, muchas gracias. Y si después querés compartir el material, seguramente alguno va a querer ponerse a leer filosofía. Hiciste de la filosofía, sos como ¿cómo se llama? El chico este joven que hace filosofía para gente más fácil, a ver si me sale el nombre, pero bueno. ¿Cómo? Ello, Moldaski. Exactamente, como Moldaski es una versión más fácil porque es más complejo leer a algunos autores. Así que muchísimas gracias a todos los presentes. Ahí gracias Luciana de Talleres, que tuvo una semana importante. Así que bueno, nada, seguimos a disposición. Ahí Ariel que está en Buenos Aires. Así que muchísimas gracias a todos. Igualmente para mí, sepamos que lo que hicimos fue fundamentos, el fundus, el piso, ¿eh? Estamos colocando el cimiento para construir el conocimiento sobre este tema, así que si hacemos un buen cimiento, creo que podemos construir un edificio interesante en este tema. Muchísimas gracias, Luis, muchas gracias. Ahí te saludan todos los... Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias.